acá yo tengo un informe del Instituto Nacional de Alimentación que se hizo de unas escuelas de Capital, donde la comida se tira y se consume 70 o 50% de lo que se distribuye. El problema es ese. El problema es que cuando hablamos de cumplimiento de la ley, cuando hablamos de cumplimiento de la ley, para algunos es populismo, para otros son derechos adquiridos. La CONADE siempre vino luchando por una educación de calidad, por eso solicitó hacer la audiencia pública, que lo llamamos que ningún niño o niña estudie con hambre. Y a principios, en la audiencia pública se iba a hacer el 20 de noviembre, pero al final se realizó el 30 de noviembre porque los parlamentarios no iban a poder. Y en el 2014 se aprobó la ley 5.210 sobre alimentación escolar y control sanitario. Y gracias a la audiencia pudimos ver las falencias que hay, que no se cumple la ley al 100% como tiene que ser. Y si el presupuesto para el 2015 solo alcanzó para el 30% de los estudiantes, porque el presupuesto para el 2016 sigue siendo el mismo. Es decir, que el 70% de los estudiantes van a seguir yendo con hambre a la escuela, no van a seguir accediendo a lo que la ley le dice. Como Coordinación Nacional de Niñas y Adolescentes Trabajadores, CONATE en Paraguay, somos niñas y niños adolescentes que salimos a la calle a trabajar. Desde que se conformó, venimos luchando para que se cumplan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso la merienda escolar y el control sanitario para nosotros es demasiado importante. No aceptamos que no haya alimentación escolar para todas las escuelas y colegios, pero sí para armas, para salarios altísimos de autoridades, y sí hay plata para lujos de algunos. Entonces yo me pregunto, y creo que todos mis compañeros presentes, ¿por qué no hay plata para que el 100% de las escuelas y colegios públicos tenga desayuno, almuerzo, merienda y cena escolar para los que más necesitamos? 1.200.000 niños y adolescentes vivimos en hogares carentes de buena alimentación. Esos números somos nosotros. No satisfacemos nuestras necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, vestimenta, salud, recreación, todas las necesidades básicas. Soy Luz Trabota, estoy en el primer año en colegio y vengo a exigir mi derecho. Nosotros no tenemos ningún aporte, ni merienda, ni cena, nada. Hay muchas escuelas de compañeros, a ellos les llegó la comida hace un mes, ellos no tenían, y si les traían una vez por semana y eso. Ellos estudian con hambre y es injusto porque la ley dice que todas las escuelas públicas tenemos que tener el almuerzo, no solo el almuerzo, sino el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena. En Ciudad del Este en los colegios no recibimos ningún tipo de alimentación escolar, ni mucho menos en los colegios que tienen técnicos, que nosotros nos quedamos 3 veces en la semana, todo un día, ni siquiera alimentación, el almuerzo escolar recibimos. Y nosotros tenemos que pagar nuestro almuerzo, muchas veces no tenemos dinero y nos quedamos sin almorzar y estudiamos sin almorzar, justo lo que no queremos que suceda. Siendo que hay una ley que es la 5.210 que dice que la alimentación escolar tiene que ser para todos los colegios y de todos los niveles. Bueno, yo soy comunidad la llamamos UCIPM, va a llevar la comida bajo la luz que ve. No es la sexto grado, pero la comida a partir del cuarto grado. Pues haré veo y que segundo, tercero, cuarto grado solamente bajo
la preescolar y primer grado, ojo caru, apoyando bultivo y más. Ahora la escuela pe antepasado o a veces de ahora y la merienda. En do la merienda ñandive aparte hoy. Primero la galletita. Ahora para la galletita jaupe ahora la cambia ahora en así. La merienda escolar tiene que ser de buena calidad, pero algunos son duros, la leche son agrios, algunos ya no andan, y también el control, porque también el vencimiento de la leche y eso, y los nenes no saben y ya toman. Bueno, de mi lado, por ejemplo, nunca recibí desayuno, almuerzo, nada, ni merienda, y creo que todos mis compañeros jamás recibieron eso. Mi pregunta es ¿por qué nosotros no recibimos eso? Siendo que también tenemos derecho, así como dijeron algunos, porque somos grandes o por qué, porque nunca hubo. Si nosotros no tenemos hoy los recursos, porque el presupuesto así está establecido, y tenemos solo para el 30%, pues ¿qué nos cuesta aprender de esa experiencia con todo el rico retorno que ustedes nos hacen para hacer bien eso? Esa es nuestra posición, hacer bien eso que estamos haciendo, y nos damos cuenta de las enormes limitaciones que hay. Empecemos a hacer bien, y en hacer bien tenemos informes que en escuelas de capital se tira la comida, y porque está mal distribuido, porque hay problemas de distribución, porque se pidió más de lo que se necesita, porque hay problemas de estimación, porque hay problemas vamos a analizar por qué, pero ese es el informe que tenemos. Entonces busquemos mecanismos de implementar mejor, y no utilicemos el conocimiento de la realidad para pensar y plantear desde perspectivas que no tocan piso, porque tenemos que pisar nuestra realidad. El año que viene, en febrero, empieza el año, y el presupuesto que está en el Parlamento hoy no prevé un aumento. Leímos un informe también que tenemos de la Secretaría de Acción Social y de la Secretaría Técnica de Planificación, que dijeron al Comité de Expertos de Ginebra sobre los derechos económicos y sociales y culturales, que la alimentación escolar en el año 2014 y 2015 alcanzaba el 30% de las escuelas. Y ahí nos volvemos a preguntar, ¿a qué escuelas serán que van los hijos de esos ministros? Yo no dudo que van a ese 30% de escuelas. ¿Y ese 70% dónde está? También leímos en la ley 5.210 y el decreto 2.366 de octubre del 2014. Nos decidimos hacer este diagnóstico justamente para ver la situación de nuestras escuelas, de nuestras realidades, cómo estamos nosotros. ¿Qué datos levantamos? Datos de la institución, denominación de la institución, ubicación, nombre de la máxima autoridad, niveles de escolaridad, turnos que funcionan, número de alumnos, cumplimiento del programa de alimentación escolar, servicios con los que cuentan, si cuentan con el servicio todo el año, y cumplimiento del control sanitario, si se ha hecho alguna vez de las acciones previstas en el listado que establece la ley. Este fue, es más o menos lo que llevamos en las escuelas lo que le entregamos y lo que utilizamos como instrumento. Entonces, para compartir rápidamente con ustedes, 81 escuelas fueron visitadas por los niños, niñas y adolescentes. Visitaron en 4 departamentos y en Asunción. Los números son bien dispares porque ellos visitaron las escuelas y colegios en base a la posibilidad de llegada que tenían a través de sus miembros o con organizaciones fraternas en la CONAD, como organizaciones campesinas, de los bañados y organizaciones indígenas. Ahí vemos, entonces tenemos 4 escuelas en el departamento de San Pedro, 2 escuelas en el Alto Paraná, 13 escuelas en Asunción, 5 en Caguazú y 47 escuelas del departamento central, que evidentemente es el que nuclea la mayor cantidad de números de miembros de la CONAD. Los servicios de las 81 escuelas que se levantaron, tenemos que 37 escuelas de 81 tienen almuerzo, ¿sí? 43 tienen merienda, 47 tienen desayuno y 22 tienen media mañana. 0 escuelas cena. De las 81 escuelas, 74 tienen primera infancia, ¿sí? Y de esas escuelas que tienen primera infancia, el 64%, o sea 47 escuelas, tiene desayuno,
el 30% a media mañana, la mitad, el 50% tiene almuerzo y el 58% cuenta con merienda. Solamente estamos hablando de las escuelas que tienen primera infancia. En relación al control sanitario, que es lo que planteaban hace rato, y tenemos que lo que más se cumple es educación para la salud, que de 81 escuelas 69 tienen. Lo que la mayoría dijeron es, lo que pasa es que eso tenemos luego como una materia o en una materia, ¿sí? El otro aspecto que se cumple bastante alto es desparasitación, que 66 escuelas, y después vacunaciones, 64 escuelas. Si tenemos la mirada integral, solo 6 escuelas de 81 que visitamos con el 100% del control integral que plantea la ley. Solo 6 escuelas. El control sanitario tampoco. O sea, nunca tuvimos. Pasa, por ejemplo, un accidente en el colegio y no hay para primeros auxilios, nada de esas cosas. Tenemos que trasladarle a otro lugar. Mi pregunta es, ¿va a morir una persona y no hay para primeros auxilios? En la atención médica solo nos hacen para que la educación física no va y nos cobra otra vez. Por ejemplo, yo soy del Bañado Sur y suelo ver en el Bañado que hay muchos niños que solamente se van al colegio porque quieren comer. Es la cruda realidad, porque no tienen otra motivación que es para comer, porque no tienen la oportunidad también. Y te vas muchas veces, encontrás un almuerzo que muchas veces los niños dicen, no, es rico, pero comí porque tengo hambre y tengo que llenar mi panza. Entonces decís vos, ¿cómo por ejemplo en un país donde supuestamente tenemos que ser todos igualitarios, ¿dónde está la igualdad acá? Debemos de enfocarnos en los mecanismos de control y mecanismos de rendición de cuentas de la aplicación de estos recursos que son destinados para estos fines. Recordar también que la ley de FONACIDE no permite el almuerzo escolar para la secundaria, que esto está exclusivamente en la ley de FONACIDE, la que administran los municipios y gobernaciones, es exclusivamente para la educación básica. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que hay que revisar. Partimos de la realidad que estaban mencionando varios compañeros, de que hoy en día nuestro Paraguay no está en condiciones de una educación pública para todos. Hoy vemos baños que se caen a pedazos, que son completamente asquerosos. Hoy vemos colegios donde se tiene que pagar para entrar al baño. En mi colegio, por ejemplo, se paga para entrar al baño y eso que ni siquiera es un baño limpio. Bueno, vemos también un colegio al que se le cayó el techo para que toda la ciudadanía se despierte y diga, bueno, necesitamos que FONACIDE se invierta de buena manera. ¿Y qué necesitamos para que realmente el almuerzo escolar funcione en todos los niveles? Necesitamos que los niños mueran de hambre, o necesitamos que los niños contraigan infecciones en los colegios de los baños para que realmente podamos hacer cumplir esos derechos. Yo creo que un punto importante en este tema de la merienda escolar y el control sanitario, que va a ser un proceso gradual, es imposible hacer en 1 año, en 2 años, en 3 años. Eso es matemáticamente utópico. Pero sí, el control me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un trabajo con la Dirección de Auditoría del Poder Ejecutivo y con la Contraloría General de Gastos de la Nación, municipio y gobernación que se audita, sinónimo de corrupción en el uso de los fondos del FONACIDE. No se puede implementar sin hacer un monitoreo o control preventivo del uso de los fondos que se inviertan, en este caso, en el tema de la merienda escolar. Por lo tanto, mi modesta sugerencia podría ser articular eso a través del Ministerio de Educación, porque nosotros hacemos manifestaciones ciudadanas, se le imputa a un intendente. Hacemos otra manifestación con los padres de los alumnos, se le imputa a otro intendente por corrupción. No puede la ciudadanía pasarse todo el año haciendo manifestaciones por algo que se puede prevenir. Me veo obligada a hacer algunas apreciaciones, sobre todo porque disiento con algunas premisas y algunas formas de entender la problemática y la forma de encontrar soluciones. Yo creo que estamos aquí sentados de este lado, visiones diferentes
y paradigmas diferentes de lo que debería ser el rol del Estado y de lo que debería ser el rol de las instituciones que están para cumplir la ley y cumplir y exigir los derechos. Con todo respeto, senadora, tengo que decir, yo vengo también de una generación a la que se le trata de utópico romántico cuando pensamos en un modelo de Estado y un modelo de sociedad diferente. Yo no quiero seguir administrando la pobreza en nuestro país, porque lo que se plantea acá, cuando se habla de gradualidad o se habla de derroche en instituciones donde los chicos no comen, es administrar la pobreza. Acá nos estamos negando la posibilidad de debatir el modelo de sociedad que queremos a futuro. Ciertamente, y la ministra de Educación decía, pero claro, es que es el tema, darle de comer a nuestros chicos es una filosofía que tiene que estar definida por parte del propio Estado si le damos o no. Que la educación sea gratuita y no sea una mercancía es una posición ideológica. Que el alimento sea para todos o para algunos es una posición política. Entonces, dar por hecho, no, discúlpeme, senadora, voy a hacer uso del tiempo que me corresponde para hablar. Para eso estamos en una audiencia pública democrática. Creo que la gran discusión que nos debemos es cómo hacer para distribuir la riqueza que tenemos como país para que se llegue a los sectores más pobres, vulnerados históricamente. Para eso sí tenemos desde el Parlamento las herramientas de las leyes, por ejemplo, la creación de nuevos impuestos que generen más ganancias e ingresos al Estado paraguayo. Nosotros tenemos que plantearnos como Estado que en la pobreza en la que vivimos, una de las pocas instituciones que podría eventualmente cobijar a estas generaciones tiene que ver con las escuelas en todo el territorio nacional. ¿Por qué nosotros, los niños que somos pobres, tenemos que vivir en la miseria y no nos dan la alimentación que necesitamos? Nosotros somos como ustedes, gente, necesitamos la alimentación sana como ustedes. Y nosotros lo que pedimos como estudiantes es que sea una buena alimentación, que se nos dé de poder acceder a ese derecho que nos pertenece, ¿verdad?, a nosotros. Porque uno tiene que exigir el derecho si el derecho supuestamente está para que se cumpla. No puede ser que tengamos que exigir algo que ustedes deben cumplir. Pero me preguntan, ¿dónde ustedes van a saber qué es sentir hambre cuando están estudiando? ¿Dónde van a saber si ustedes tienen un sueldo elevado? ¿Dónde ustedes tienen para comer? Si hoy estamos acá es porque vemos que necesitamos un cambio y esperamos que a partir de esta audiencia pública y otras que se puedan realizar podamos ver hechos concretos, porque la gratuidad está en papeles, pero nosotros no vemos en acciones ni en realidad. Entonces decimos, esperamos un compromiso, pero que ese compromiso tampoco quede solamente en discursos, sino que podamos ver en el día a día nosotros como estudiantes. Muchas gracias.